Nunca me di cuenta de lo cerca que estuve de la muerte por un hombre hasta hace un par de años. ¿Qué onda, cacahuates? ¿Cómo estáis? Hoy les traigo este video porque ya es San Valentín. Bueno, yo estoy grabando esto mucho antes de San Valentín, pero para cuando lo suba, según yo, va a ser San Valentín, Día del Amor y la Amistad, como le digan en su país. Aquí en México no solo se celebra el amor, se celebra la amistad, que pues es un tipo de amor, ¿verdad? Aquí toda la gente solitaria, que no tiene novio o novia en San Valentín, puede pasar San Valentín con sus amigos o tiene seguro un chocolate, una paletita o algún detallito de un buen amigo. He visto que en otros países solo es San Valentín, solo es día de amor, de romance, de novios, de parejas, de esposos, y hasta ahí quedó. ¿Dónde está la amistad? ¿En qué momento se celebra la amistad? Hoy les voy a platicar un poquito de mi historial romántico, no tan romántico. Obviando, por supuesto, mis noviazgos de chiquita, porque la verdad es que yo fui una niña precoz. Mi primer novio lo tuve en prekinder, sí señor, tenía yo como 3 años y ya me había preguntado un niño que por cierto estaba muy bonito. Pues dije, va, cámara, está chido, me gusta, está bien. Y pues no hacíamos nada, ¿verdad? Creo que hasta eso era un novio muy responsable, porque no era como de que éramos novios y se iba a jugar con sus amiguitos en el recreo, sino que siempre estaba conmigo, lo cual era cool, era tierno. Jugábamos juntos siempre, entre él, yo y mi mejor amiga. Siempre éramos nosotros tres. De alguna manera pudimos haber tenido una relación poliamorosa, pero éramos niños. Ni siquiera nos dábamos besos ni nada. Después de eso tuve uno que otro novio en primaria, de esos que porque te agarran desprevenida y ya está. Y los cortaba como a los 2 días porque era como de, no, siempre no quiero, o estás jugando fútbol con tus amigos todo el día y no me pelas y cosas así. La neta es que yo nunca había pasado un 14 de febrero con nadie, a pesar de que he durado muchos años en mis relaciones. Creo que este sí lo voy a pasar, creo, ¿verdad? Vamos a empezar con las historias. No sé si les voy a contar solo una historia o varias, porque la verdad es que mis historias de amor están muy densas. Ya hice muy larga esta introducción, así que vamos a contar mi primera historia dramática. No tan romántica. Cuando entré a la secundaria, yo ya era más grande de lo que debía, porque para quien no me conoce o es su primer video o simplemente no está como muy metido en mi vida, bueno, estaría sano que no estuviera tan metido en mi vida. Yo cuando era niña hacía programas de televisión y perdí un par de años por esta misma situación, porque no podía como ponerme al corriente con la escuela, porque la televisión no funciona como de que, ay, ¿qué día puedes grabar? Y yo estaba haciendo, cuando perdí este par de años, una serie de televisión. Así que yo entré a la escuela teniendo 13 años, me parece, y mis compañeritos tenían 11 o algunos 12 años. La verdad es que yo ya traía la hormona bien revolucionada. Yo entré a la secundaria con 13 años. Ya estaba grandecilla para la gente que me rodeaba, y me acuerdo que incluso mis compañeros me llamaban mamá pollito. Por alguna extraña razón, sin querer, yo era popular, todos me seguían y aparte era la grande. Tenía siempre atrás un montón de gente, un montón de pollitos. No sé cómo pasó, en serio, o sea, de verdad, no es por hacerme la víctima ni por, ay, sí, era popular. Yo no tenía ningún interés, de hecho yo quería ser invisible y no lo logré jamás. Yo iba a la escuela en la tarde, salía y ya estaba oscuro. Un día en la salida estaba esperando mi transporte, porque sí, era una niña que todavía usaba transporte. Se me acercó un chico súper alto, o sea, de estos que son tan altos que viven encorvados, y me dijo el típico, ¿le gustas a mi amigo que está allá? ¿Qué hacemos? ¿cómo que qué hacemos? Dile a tu amigo que si le gustó que me venga y que me hable, que no sea pendejo. Y el güey nunca me quiso venir a hablar, pero este chico me siguió buscando porque le insistía a su amigo en que quería hablar conmigo y no se atrevió a hablarme. Y este chico se me empezó como que a buscar tanto y a hablarme tanto que me empezó a caer bien él. Y él terminó arrastrando al amigo al que yo le gustaba a convivir, ¿no? Pero ya sin que el chico me dijera nada, porque no se atrevía. Ya saben, cosas de 13 o 14 años. Los dos iban en tercero de secundaria. El chico alto
también estaba retrasado 2 años y estaba muy retrasado mentalmente. Me empezó a gustar él, me empezó a gustar el Cupido. Y ahora, a partir de ahora, le vamos a poner así, Cupido, porque no puedo decir su nombre porque en esto vienen muchas cosas fuertes. Se notaba que yo le gustaba mucho a él, pero pues como que no hacía nada porque su amigo quería conmigo y pues ley de brothers. Pero pues llegó un momento en el que ya no pudimos evitarlo y los dos nos gustábamos y nos la pasábamos hablando y platicando y bla bla bla. Y a su amigo yo nunca le presté atención porque la verdad es que me daba mucha... Estaba medio loco y decía que quería ser asesino a sueldo y que un día las puertas del infierno se iban a abrir e iban a salir todos los demonios y lo iban a hacer su líder y cosas así. Yo lo respetaba porque quería hablar con Cupido, ¿saben? Llegó una fecha en la que alguien me vino a decir: Oye, ¿andas con el novio de Danae? me permito decir este nombre porque ella sí me lo permite, yo lo sé. Yo no sabía ni quién diablos era Danae en ese momento, la verdad. Y le dije, ¿cuál? No entiendo, yo no ando con el novio de nadie. Y ya me señalaron a Danae, me dijeron, ella es la novia de Cupido. Ah, caray. Pues es que él nunca me dijo que tenía novia. Dile a Danae que me disculpe, que yo no sabía que eran novios y pues que no, que realmente yo no ando con él me cae muy bien y ya, ¿no? O sea, yo nunca había intentado nada con él, simplemente se sabía que los dos nos gustábamos porque se notaba, pero yo, o sea, sabiendo que tenía novia, pues no iba a hacer nada. Pero por supuesto que me enojé, así que fui y le dije, ¿qué onda que tienes novia y no me habías dicho? Y me dijo, no es cierto, es que ya cortamos, tiene bien poquito que cortamos, por eso pues no te dije que tenía novia, porque ya no tengo. Y yo dije, bueno, entonces pues igual y la persona que se vino a acercar a preguntarme creía que todavía eran novios y no pasa nada. Y ya está, hasta ahí se quedó la cosa. En México, por lo menos en la Ciudad de México es súper común y en el estado que se hagan viajes de secundaria y preparatoria cada año a Six Flags, que es un parque de atracciones de estos que tienen roller coasters, ¿cómo se llaman? Montañas rusas, se me salió la poches, qué asco, como si hablara inglés. Y era mi primer año de secundaria, entonces yo estaba súper emocionada. Resultó que este güey también iba, ¿no? Cupido iba. Y no iba su amigo, el asesino a sueldo. Nos fuimos juntos en el autobús. Me dijo que le gustaba y que le gustaba un montón y no dejaba de pensar en mí, bla, bla, bla. Todo eso que dicen los hombres cuando... Sí. Y me besó. Y adivinen qué sucedió después. Pues nos seguimos besando todo el paseo. Y regresamos en el autobús comiéndonos los hocicos. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Pido y yo empezamos a ser novios después de eso. Ni me acuerdo si me preguntó si quería ser su novia o no, o cómo habrá sido. Pero no me juzguen, tenía 13 años. O sea, estamos hablando de que pasó hace 13 años. Me acuerdo que el primer tiempo todo mi salón me decía que Danae me quería golpear. Y teniendo recién 5 meses, llegó un chico, yo no le hablaba mucho, pero no me caía mal, que era del salón de Cupido, y me dijo, oye, es que te voy a decir algo importante, me da pena, pero pues acabo de ver a Cupido viniendo de la escuela para acá. Vi a Cupido besando a otra chica que iba en el salón de Cupido. Yo ya ese día tenía ese sexto sentido de que en la entrada de la escuela lo vi a él muy raro. Y le preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y él me decía que no tenía nada. Realmente está sucediendo esto y por eso él está tan raro. Entonces yo le reclamé a Cupido y luego él se puso a llorar. Salí de la escuela diciéndole que no me hablara y él me siguió y recuerdo que tenía que cruzar un puente peatonal para tomar mi combi. Entonces yo crucé el puente y él se quedó del otro lado llorando y pasó el segundo foquito rojo que yo quise pasar desapercibido. Fue verlo golpear la banqueta con su puño tan fuerte que creo que se rompió algo de la mano, pero ya ni siquiera me acuerdo bien. Recuerdo que estuvo vendado mucho tiempo en la escuela. Y estuve toda una semana sintiéndome como con una ansiedad que en ese momento yo no sabía qué nombre ponerle, pero me hormigueaba la boca todo el día, no podía respirar bien, no podía dormir, porque me sentía muy mal de que Cupido me había engañado. O sea, era mi primer amor y ya saben que todo es color de rosa y me engañó.
Y aparte me había engañado con una chica que yo sabía que le gustaba y él nunca lo admitió. Imagínense que yo con mi baja autoestima, con 13 años, inmadura y con toda esta situación, pues lo que hice fue, pasó una semana, ya no aguanté por la ansiedad y dije, tengo que ir a hablar con él. Y lo fui a buscar a su casa y le dije que lo perdonara. me dijo que no iba a volver a pasar. Seguimos teniendo una relación mucho tiempo. Estuvimos peleando porque yo, en vez de simplemente dejarlo, enojarme el tiempo que fuera y superarlo, lo perdoné, pero no lo perdoné. Me refiero a que es algo que no superé. Entonces seguí teniendo esta sensación de que él me engañaba y todo el tiempo estaba en plan controladora. Ella era una novia tóxica de 13 años, 14, y estaba todo el tiempo: ¿Con quién estás? No te quiero volver a ver con esta vieja. ¿Por qué le estás hablando? Y no sé qué. Pues es que vivían como a 2 cuadras el uno del otro. Tenía mucho miedo de que me volviera a engañar porque sí tenía la sensación de que lo seguía haciendo. Ya saben, este sexto sentido que tenemos muchas personas de que a huevo alguien te está engañando, y es verdad. Pues lo sentí desde el primer momento que él me engañó y no lo dejé de sentir desde entonces. Entonces, por eso yo era como tan controladora, pero nunca me permití dejarlo, porque me hacía sentir mal dejarlo. Se volvió una relación súper tóxica. Pasado apenas un mes de que sucediera este primer engaño, perdí mi virginidad con él. Él me engañó y yo le agradecí dándole eso. Entonces yo a los 14 años ya había hecho toda esta situación desagradable, había tomado muchas malas decisiones y seguía ahí. Pues en una ocasión él me dijo que lo golpeaban en su casa porque él no vivía con sus papás, de hecho creo que ni los conocía, vivía con una tía y con los primos que ya eran bastante más grandes que él, podrían ser sus papás, y me decía que lo golpeaban, que él era como la cenicienta de la casa, que lo trataban súper mal, y yo con mi idea infantil le dije, vente a vivir a mi casa. Le dijimos a mi mamá que lo habían corrido de su casa, que no tenía dónde irse, y empezó a vivir con nosotros. Dejó la escuela, empezó a trabajar, pero empezó a trabajar en plan, duraba una semana en un lugar, lo despedían o ya no iba, y luego duraba 2 meses buscando trabajo para volver a hacer el mismo proceso. Mi mamá lo mantenía, estuvimos así varios años, y yo me acuerdo que me peleaba mucho con mi familia, con mi mamá y con mi abuela, porque ellas no estaban de acuerdo en que él estuviera ahí, que no hiciera nada ni siquiera, y que lo estuvieran manteniendo y que yo lo defendiera. Entonces llegué a tener muchísimos problemas con mi familia por él. Las peleas cada vez fueron más grandes. En la mayoría de las ocasiones él golpeaba paredes, golpeaba puertas. De hecho había puertas en mi casa que tenían hoyos gigantes por el golpe que les daba. Incluso una pared estaba abollada, una pared de concreto estaba abollada por su mano. Y llegó un momento en el que ya no bastó golpear paredes y me empezó a golpear a mí, a tirarme, a agarrarme el cabello y barrer conmigo si quería. Y algo que era súper común era que si yo estaba peleando con él, se desesperaba de estarme escuchando hablar y me tapaba la boca, me tapaba la nariz al mismo tiempo y me acostaba y me ponía toda la presión de su cuerpo encima para que yo no me pudiera mover. Varias de estas veces incluso perdí la conciencia por la falta de oxígeno. Y me acuerdo incluso una vez en la que yo me estaba cambiando, estaba sin camiseta, sin sujetador, sin nada, y empezó a hacer esto y yo gritaba y mi mamá entró y yo estaba tan enferma que lo defendí a él y dejé que me siguiera golpeando desnuda enfrente de mi mamá a que ella me defendiera a mí. O sea, la cosa realmente era muy turbia. Llegó un momento en el que yo quedé embarazada teniendo 16 años para colmo, y él seguía golpeándome. Llegó un momento en el que tanto intentaron hacer mi mamá y mi abuela por mí que se rindieron, simplemente terminaron sin hablarme porque no había manera de ayudarme, no había manera de abrirme los ojos. Yo lo seguía defendiendo a él. Seguíamos viviendo en la casa de mi mamá, pero encerrados en un cuarto y sin su apoyo, sin que ella me hablara jamás. Recuerdo que Cupido a veces iba a trabajar, pero nunca tenía dinero. En una de esas, un amigo suyo por alguna extraña razón le regaló un Xbox
y dejó de ir a trabajar por estar jugando en el Xbox y no había comida porque mi mamá dijo, yo no te voy a apoyar si tú no estás apoyando el futuro de tu hijo ni tu futuro. Me rindo, no te voy a apoyar más. Entonces viviendo en su casa, aunque ella tuviera comida, aunque ella tuviera de todo, yo no la tocaba. Y el último trimestre de mi embarazo lo pasé prácticamente sobreviviendo de agua y con miedo a que mi hijo naciera mal por falta de nutrientes. Me dio anemia, por supuesto, una anemia bastante fuerte, pero mi hijo nació bien. Pasé un mes después de su nacimiento en la casa de su tía porque yo no quería regresar con mi familia porque no me estaban apoyando. Más bien yo no me apoyaba, pero yo no lo veía así. Tenía 16 años. Me trataban súper mal, o sea, como que me querían tratar bien por el bebé, pero me acuerdo que yo nunca les caí bien y se sentía esa vibra de que me rechazaban completamente. Entonces, por ejemplo, mi bebé nunca dormía de noche porque pasé un embarazo tan difícil que él ya traía ese estrés consigo mismo sin poder entenderlo y no dormía toda la noche y todo el día estaba llorando. En el día cuando él dormía a mí no me dejaban dormir, entonces podía pasar días enteros sin dormir. Me daba muchísima hambre por tener que darle pecho y ellos me daban como raciones militares de comida y todo el día tenía hambre. Entonces llegó un punto en el que por eso llegué a pesar 30 kilos casi. Todos mis nutrientes se habían ido en mi embarazo y en darle pecho a mi hijo y me había consumido entera. Yo no sé cómo no caí en un hospital. Después de eso nos fuimos a Guadalajara por la pendeja de a ver si ahí sí hay suerte y tienes un buen trabajo, y vivimos también como un mes en Guadalajara muy mal, durmiendo en el piso. Irónicamente la que trabajaba era yo porque él nunca encontró trabajo, y regresamos porque me llamó mi mamá para decirme que mi abuela estaba muy grave en el hospital y tuve mucho miedo porque yo nunca vi a mi abuela en cama. Y me acuerdo que ella decía que nunca la íbamos a ver en cama hasta el día de su muerte, porque ella era como un roble, súper fuerte, indestructible, pero el día que se cae ya no se levanta. Y yo supe que eso significaba que mi abuela no se iba a levantar. Así que regresé de Guadalajara a casa de mi mamá a estar diario en el hospital. De vivir en Guadalajara a regresar con mi mamá a su casa, a ir diario al hospital. Estuve un mes de mi vida viviéndomela en el hospital y claro, Cupido estaba ahí en la casa. Mi abuela falleció un 24 de diciembre del 2012 en el hospital. Yo estaba con Cupido creyendo que defenderlo a él era lo correcto. Realmente si de algo me puedo arrepentir en la vida, ni siquiera es de permitir entrar en mi vida a Cupido porque me dio a mi hijo, pero sí me arrepiento de no haber vivido con mi abuela esos 3 meses por estar de tonta. Me arrepiento de que él supiera que este bebé existe porque le causó mucho daño a mi hijo. Después de que mi abuela falleció, seguimos viviendo con mi mamá, pero yo le dije a Cupido, incluso con mi abuela todavía en vida, que él tenía que buscar trabajo o lo iba a dejar, porque llevaba meses sin trabajo y sin querer ni siquiera buscarlo. Que estaba harta de verlo todo el día y toda la noche jugando en el Xbox, no hacer nada por su hijo. Y él me dijo, ¿buscar trabajo o que me dejes? Pues déjame, porque no voy a buscar trabajo. Y lo dejé, pero él siguió viviendo ahí un tiempo hasta que por fin un amigo le dio casa y se fue con él. Empezamos la relación otra vez, como toda buena relación tóxica. No era la primera vez que nos dejábamos y volvíamos. Y mi mamá estaba muy cansada de apoyarme, así que un día me corrió de mi casa porque no sabía qué más hacer conmigo. Yo fui una de las personas más difíciles en la adolescencia que podría haber escuchado. Nunca en la vida he escuchado de una adolescente más difícil que yo, y es algo que lamento mucho haberle hecho pasar a mi mamá, quiero decir, porque sé que la hice pasar muy malos ratos, muy malos años, y obviamente yo no tenía ningún lugar que ir, así que llamé a Cupido. Para entonces ya no éramos novios otra vez,
pero éramos novios, ¿me entienden? Empezamos a rentar en un lugar un poco feo, la verdad. Es un lugar que, bueno, para una niña de 17, 18 años, su bebé de 1 año, sin trabajo y sin saber qué hacer con su vida, no es el lugar más correcto para vivir, pero era el lugar que yo podía pagar. Fuimos a vivir ahí y él de excusa dijo que no podíamos vivir ahí solos, que él sí iba a ir a vivir con nosotros por cuidarnos. Pero por supuesto el cuidarnos se volvió los días que debería de cuidarlos, porque la gente está borracha en las calles, yo me voy a ir de borracho. Llegaba oliendo a perfume, pero con la convicción de que se podía acostar conmigo porque yo lo iba a dejar. Y siempre teníamos estas peleas de ¿por qué hueles a perfume? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué tienes este labial que no es mío? ¿Por qué esto y aquello? Yo te estoy lavando los calzones, tú estás trabajando de taxista pero nunca hay dinero. Muchas veces al niño yo le tengo que dar tortillas porque no hay otra cosa. Y las peleas siempre se volvían violencia, se volvían golpes, se volvían de todo, hasta el grado de que en una ocasión me tiró al suelo y agarró un martillo y me dijo que me iba a sacar de su vida ya de plano porque no quería volverme a ver esa cara. Y estuvo a esto de mi cara con el martillo, con toda la convicción del mundo para matarme. Hasta que mi hijo salió del cuarto porque lo tenía a él encerrado. Salió del cuarto y él se detuvo. Yo creo que si no, en este momento yo no estaría viva. Y mi hijo, quién sabe dónde estaría, quién sabe en qué condiciones viviría. Nunca me di cuenta de lo cerca que estuve de la muerte por un hombre hasta hace un par de años. Ni siquiera viviendo eso me sentí tan amenazada como para querer borrarme de la faz de la tierra y no volver. Me dio mucho miedo, definitivamente me dio mucho miedo en ese momento, pero aún así recuerdo que me fui, me escapé, estuve como 1 semana y media con Danae en su casa, durmiendo en el sillón, buscando trabajo porque no tenía con quién dejar a mi hijo, y de ahí pasé de una casa a otra, y él siempre me encontraba y siempre terminaba perdonándolo, siempre volvíamos a lo mismo. Y así hasta que empecé a buscar a mi mamá otra vez, le conté mi situación y empezamos como a acercarnos otra vez. Me dijo que ella quería ver a su nieto y empezamos a ir a verla unas cuantas veces hasta que me dijo que no era posible que viviéramos así, que volviera con ella. Y de repente Cupido se llevaba a mi hijo los fines de semana y a veces yo lo iba a recoger. En una de esas recuerdo bien que ya fue como lo determinante, por si nada de esto hubiera sido determinante, en la que fui a recoger a mi hijo a la casa de su tía y él me acompañó a la salida del conjunto de edificios y me iba diciendo que me extrañaba, que quería estar conmigo de nuevo porque no éramos novios, pero que éramos, pero no éramos, y yo ya le había dicho que simplemente no éramos y ya está. Entonces que me extrañaba y yo le decía que no, hasta que se enojó. Entonces intenté cruzar la calle y él me golpeó a media calle, o sea, pero me dio una bofetada tan fuerte que me tiró al piso. Estamos hablando de un hombre que medía casi 1,90 y yo mido 1,56. Me tiró al piso teniendo al niño al lado mío agarrado de la mano. Y yo dije, no, es que hasta aquí, yo me quedo hasta aquí, ya no estoy para soportar esto, llevo años soportando esto. Ya llevaba yo con él 5 años y fracción. Entonces agarré a mi hijo en los brazos y él me siguió y me puse en media avenida y puse a mi hijo debajo de mí y me hice como bolita arriba de él, diciendo mejor que me atropelle un coche a que este güey me siga golpeando. Pero el coche que venía, el único coche que venía, se detuvo, se bajó y en eso venía cruzando la calle otro güey muy enojado y se lo agarraron a golpes entre los dos porque le dijo el que venía cruzando, este pendejo la golpeó. Entonces entre los dos se lo madrearon y él dijo como de, bueno, madréenme, me lo merezco. Y lo noquearon. Llegó la policía, me preguntaron si quería levantar cargos, les dije que sí. Y la policía, una policía mujer, me dijo, si levantas cargos te van a quitar a tu hijo, yo no lo haría si fuera tú. Y yo tenía 18 años, quizás 19, y obviamente me espanté porque era una niña. Yo no quería que se llevaran a mi hijo, tenía miedo. Y en realidad era una mentira, seguramente era porque no querían trabajar, ¿saben? Solo
no querían trabajar. Entonces yo dije, no, pues entonces no le pongan cargos, hagan con él lo que quieran, pero yo no le voy a denunciar. Se lo llevaron, su familia pagó la fianza, entonces pasó creo que una noche en donde tienen como a todos los detenidos, pero desde entonces yo le dije que no me volvía a tocar. Después de eso intentó ver a mi hijo, iba una vez cada 3 meses a verlo un día y luego se desaparecía otros 2-3 meses, luego volvía otra vez, lo veía un par de veces y otra vez desaparecía unos meses, nunca me daba dinero y luego él me demandó porque no lo dejaba ver a su hijo. La demanda le salió al revés, por supuesto, porque tenía 4 años sin darle ninguna pensión a mi hijo. 3 años y algo, o 4, sin dársela, sin ser responsable, y ya está. Y llegó un día en el que llegamos al acuerdo en el tribunal, empezó a ver a mi hijo una vez cada 15 días en un lugar público conmigo presente y le tenía que depositar. Le depositó dinero durante un año, de lo cual hace poco me enteré que su exnovia, la que estuvo después de mí, fue la que pagó los últimos 9 meses de la pensión porque él no trabajaba y él desapareció. Mi hijo actualmente tiene 9 años, tiene casi 5 años sin verlo y la verdad es que siendo una relación, una persona tan violenta, tan destructiva y tan poco fiable, agradezco mucho que haya desaparecido. Pero aún me da coraje porque influye en nuestras vidas que, por ejemplo, si yo quiero viajar con mi hijo, dependemos de una firma de él y es una persona que ni siquiera sabe quién es mi hijo. No sabe qué le gusta, no sabe sus necesidades. Yo no puedo salir del país porque él no quiere. Sinceramente creo que esta persona fue la peor decisión de mi vida de no ser, porque me dio a mi hijo y me dio a mi mejor amiga. Fue una persona que me hizo muchísimo daño. Por supuesto, cabe resaltar que yo fui la principal culpable de todo esto por permitirlo. Fue una persona que pasó casi 5 años golpeándome, asfixiándome hasta desmayar y que casi me mata. Hay muchas personas que están viviendo esto a diario, hay muchas personas que ya no lo pueden contar porque ese martillo sí toca su cara. Hay muchas personas que ya nunca aparecen. Y hay muchos niños que sufren por padres como ese, por decisiones de mujeres como las mías. Así que si aguantaste hasta este punto del video, yo te invito a que si tienes a alguien cercano o tú estás viviendo algo parecido a lo que a mí me sucedió, no te calles. Si tu hermana está pasando algo así, si tu prima, si tu amiga dice que la están golpeando o que su novio golpea paredes o lo que sea, o su hermano o el papá, no te calles, porque nunca se queda ahí. En verdad hay casos y casos y casos interminables de mujeres que pierden la vida por hombres como ese. Porque esto se vuelve una enfermedad tan grande que ni siquiera te das cuenta de la gravedad del asunto hasta que ya es muy tarde. Yo te estoy diciendo a ti que incluso hasta hace un par de años todavía no era ni consciente de la verdadera irresponsabilidad que estaba teniendo al permitir a una persona así, de lo cerca que he estado de tocar la muerte, de todo el daño que le pude haber causado a mi hijo por ser una adolescente inmadura al tenerlo. Jamás me voy a arrepentir de mi hijo, pero sí me arrepiento de muchas decisiones que he tomado y que han influido en su vida. Actualmente no es lo mismo. Yo soy una persona muy consciente. Les juro que daría la vida por él. Y daría la vida por regresar el tiempo y no haberle hecho pasar nada de eso. Por estar embarazada y no llamarlo a él. Por estar embarazada y desaparecer de su vida. Y tener a mi hijo yo sola. Por favor, si conoces un caso que te suene tantito a esto, aunque sea mínimo, aunque digas no es para tanto, no le quites importancia. Ayuda a esa persona o ayúdate a ti si eres la que lo está pasando. Y si eres una persona que alguna vez ha tocado a su pareja o a cualquier otra persona, échate para atrás, que sea la única vez que lo hagas, porque a mí me hizo perder casi 6 años de mi vida y me hizo casi perder la vida. Le hizo marcar la vida entera a mi hijo y es algo de lo que todavía estamos trabajando muchísimo para superar.
Por favor, ayuda a quien veas que lo necesite. Y bueno, si llegaste hasta aquí de verdad, gracias. Feliz no cumpleaños, a menos de que hoy sea tu cumpleaños. En ese caso, feliz cumpleaños. Y yo me voy a relajar.